Bendiciones, querida audiencia. Qué bueno reencontrarnos nueva vez en su programa Mujeres Arraigadas. Y ha sido una bendición porque ya vamos hoy a arribar al quinto tema de esta serie. La semana pasada estuvimos escuchando con el invitado Starling Amparo, el pastor y ministro, la iglesia de Tiatira. Y hoy vamos a tocar entonces sobre la iglesia de Sardis. Cada una de estas iglesias que hemos visto hasta ahora nos ha ministrado de una manera poderosa, de manera negativa y de manera positiva. Pero lo que más queremos enfatizar es cómo cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en cada una de estas iglesias. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al líder, ministro, maestro Wellington Amparo, así que vamos a dejar que él se presente. Dios le bendiga. Me siento muy bien de estar aquí en este programa, Mujeres Arraigadas, con estas damas elegantes. Me siento bien de estar aquí. Ay, gracias. Gracias. Y nos acompaña nuestra querida Ángela Voltes. Sí, aquí estamos, como siempre. Nuestros temas han sido muy buenos. Esperamos que este no sea la excepción de la regla. Así es, y como siempre, su servidora, Tara de Moya. No nos vimos la semana pasada, pero siempre estoy, aunque sea detrás de cámara, junto a ustedes. Y para eso vamos a tener una lectura en el libro de Apocalipsis. Recordemos que estamos hablando sobre las 7 iglesias y hasta ahora nos hemos adentrado desde el capítulo 2 hasta los siguientes capítulos. Hoy el capítulo 3, en sus versículos siguientes, nuestra hermana Ángela va a estar en la lectura. Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 5, al 6. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla con nosotros para que nos siga. Dice: y la palabra de Dios se lee en el nombre de los 3 grandes. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es muy fuerte. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y el tema que vamos a estar entonces tocando, que nos amerita, es reflejados en lo que ha de morir. La gran pregunta con la que queremos introducir en este momento, es: ¿qué debe de morir en la iglesia de nuestros días? Wellington, ¿qué es Sardis? ¿Cuál es el contexto histórico de Sardis? Háblanos un poquito de esto. Bueno, la iglesia de Sardis, la iglesia número 5, que está aquí en Apocalipsis, del 2 al 3, es una iglesia muy particular que tiene datos que son únicos y singulares, que se distingue de las otras iglesias. Número 1, esta iglesia, la iglesia de Sardis, estaba situada en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, esa extensión de tierra que se divide al oeste con el Mar Negro y después el Mar Mediterráneo y entre el estrecho de los Dardanelos. Es un lugar clave porque es el lugar que divide Europa de Asia. Es un lugar, una metrópoli, lo era en la antigüedad también. Entonces la iglesia de Sardis o Sardes, porque ese fue el nombre que más perduró en el tiempo, que fue el nombre que le pusieron los persas, porque la ciudad fue tomada primero por Ciro el Grande, después fue tomada por Antíoco III de sorpresa, y por Ciro el Grande también de sorpresa, porque la ciudad estaba en un lugar peculiar. Era una fortaleza inexpugnable que estaba rodeada con
unas piedras gigantes, unos acantilados, como decíamos fuera de cámara, 1500 metros de altura. Hubo un descuido de la seguridad y donde los escaladores de Ciro escalaron hasta allá. Como la ciudad estaba en una meseta, en el monte Molos, allá llegaron y tomaron a la ciudad de sorpresa, tomaron la ciudad. Sardis tiene algo peculiar, y es que la historia de la ciudad de Sardis está vinculada con la historia o lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. Repito, la historia de la ciudad de Sardis, que era una ciudad rica, una ciudad también, una metrópoli también dada al pecado, porque se adoraba a la diosa Cibeles, Artemisa, Diana, una ciudad que había sido notoria por su riqueza. En el año 560, bajo el reinado de Creso, porque esta ciudad era la capital del Imperio Libio, bajo el reinado de Creso fue que estuvo su máximo esplendor. Incluso había un dicho que decía, tan rico como Creso, porque pasaba un río por cerca de la ciudad, aunque esta ciudad no hacía frontera, frontera no estaba a la orilla del mar Mediterráneo como Éfeso y como Esmirna, estaba un poquito más al noreste, pasaba un río, el río Pactol o Pactolo, que traía pepitas de oro, una ciudad rica, que había tenido una fama y una reputación de una ciudad inexpugnable, una fortaleza que nadie le llega, protegida por la naturaleza, aparte de eso rica, y eso había provocado cierto orgullo y cierta prepotencia en los habitantes. Entonces, la historia que nosotros vemos hoy, por eso es importante entender el contexto histórico, porque vuelvo y digo, el contexto histórico está ligado también a la situación de la iglesia. La iglesia también, en el sentido espiritual, estaba viviendo algo similar de lo que había pasado con el pueblo. Entonces, es importante también decir aquí que este mensaje de esta iglesia, como los mensajes a las demás iglesias también, tienen que ver con un mensaje a las iglesias en todas las generaciones. Hay varias posturas, hay algunos que dicen que no, que tiene que ver, número uno, con un mensaje a la iglesia del siglo I, nada que ver con nosotros. Hay otra postura que es la vertical histórica, que dice que cada iglesia se sitúa en un contexto histórico. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, el siglo I, exacto, la iglesia de Pérgamo, la iglesia casada con el mundo en el 313, Constantino. Esa postura tiene un problemita porque la Biblia dice que el mensaje de estas iglesias es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos, porque habla en tiempo presente. Y nosotros vamos a ver en este episodio, en esta enseñanza tan importante que vamos a aprender aquí, cómo esta iglesia o cómo lo que pasó en esta iglesia puede retrotraerse en el tiempo y aplicarse de una manera magistral a la iglesia del siglo XXI. A este tiempo. Tremendo. Qué sorpresa, ¿eh? Y de hecho, cuando leíamos la lectura, de hecho, antes, no solo la que leímos aquí, porque la leímos para ustedes, pero ya la habíamos leído anteriormente, y nos sorprendía porque nos decía, wow, cómo estas iglesias pueden parecerse tanto a las iglesias de nuestro siglo. Claro, lo que pasa es que hay un elemento espiritual. La palabra de Dios es para todas las edades. La palabra de Dios, el que habla aquí, el que reprende a la iglesia a las demás iglesias, la iglesia de Sardis, no es un profeta, ni es un pastor, ni es un evangelista, es el mismo Dios. Y dice, yo conozco tus obras. O sea, te está hablando el que te conoce, yo sé quién tú eres. Y ese mensaje se aplica de tal forma hoy que uno cree que se escribió para estos tiempos, sí. A este momento, en el 2024, a todas esas cosas. Tremendo, sí. Para nosotros, eso es lo importante. Y también la iglesia de Sardis tenía algo también que era bueno, que tenían una carretera donde había comercio, el comercio era bueno, y también ahí se tenían lanas en ese tiempo. Era una metrópoli, era la tercera ciudad, creo. Sí, era una metrópoli. Todas esas ciudades que estaban en ese espacio, en Asia, se llama Asia Menor, hoy es Turquía, lo que hoy es Estambul, la capital de Turquía, eran ciudades que eran metrópolis porque estaban en el medio. Para pasar de Asia a África había que pasar por ahí. Para pasar Estrecho de Dardanelo, ¿qué más? Se me olvida.
era un tránsito, había mucho tránsito. Y también el mar Mediterráneo, también el mar Negro al norte. Entonces era una ciudad, era una metrópoli. Así, a pesar de que para tú entrar ya, o sea, en la parte interna de la ciudad no era tampoco algo fácil. No, no. Porque de hecho, Wellington tocaba una parte de cuando uno de los soldados de Ciro sitiaron la ciudad. Ellos encontraron esa apertura porque los guardias que velaban se habían descuidado. Pero era una apertura estrecha, no era que tenía como otras ciudades que tenían grandes espacios para poder entrar, comercializar esta ciudad, no. Claro, cuando hay error en la seguridad hoy en día nosotros sabemos que es el exceso de confianza, porque la ciudad era una fortaleza casi inexpugnable, pero vimos que Ciro demostró que no. Más tarde, Antíoco también, con Alejandro el Magno, que también Alejandro conquistó, pero con Alejandro no hubo problema porque ellos se rindieron. Pero fue tomada por sorpresa 2 veces. Y más adelante también fue tomada, yo creo que en el año 16 ya de la era cristiana, después de Cristo, fue tomada, pero fue tomada por un terremoto. Entonces tuvo 3 sorpresas. Sí, y como los guardias, o sea, como ellos estaban en una seguridad, en algo pomposo, se descuidaron, se durmieron y no velaron en la puerta que le quedaba. Entonces, ¿cómo? Y eso no puede pasar en este tiempo si lo traemos. Claro. Si nosotros nos dormimos, es de una manera espiritual. Y eso lo vamos a ver, de hecho, Wellington decía ahorita que el contexto histórico se parece a la iglesia y eso es lo que la iglesia vivía realmente. Sí, hay y eso, una vinculación. Todas estas cosas las vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué entonces Dios en este libro, más adelante en cada versículo, va diciéndole las cosas que le va diciendo? Pero antes de llegar ahí, ¿cuáles características? Porque cada una de las iglesias que hemos visto hasta ahora han tenido sus características. ¿Cuáles características podemos encontrar de la iglesia de Sardis, tanto positivas como negativas? Bueno, las características, la positiva, porque esta es una de las, junto con la Odisea, esta es una de las iglesias más imprecatorias que Dios le exige más. Y para mí, esta es una de las reprimendas más fuertes, porque esta es una reprimenda que dice, mira, yo te conozco, yo conozco tus obras, que eso es profundísimo, porque el decir yo conozco tus obras está hablando de Dios, el poder de Dios en su máxima expresión, que escruta todas las cosas, que mira más allá de la curva. Dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, y esto hace referencia al versículo de allá de Malaquía, que el espíritu de Dios recorre toda la tierra y ve todas las cosas. Dios sabe todo. Dice, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Bueno, lo que ellos en Malaquías hay un verso que habla de espíritu de gracia, espíritu. Pero el punto aquí, que habla de 7, habla de perfección. Habla, sí, de la sabiduría de Dios. El conocimiento. Y también Isaías, tú lo puedes contar. Sí, hay varios versos, pero pueden ser esos, puede que se refiera a eso, porque es una referencia que la podemos tomar. Y de hecho, en la referencia que hay en Malaquías también habla de 7 espíritus, pero podemos usar esa. Pero la inferencia aquí es expresar el sentido de perfección. El sentido de que nada se queda por fuera. 7 es la perfección de Dios en su máximo nivel. Entonces dice, yo conozco tus obras, yo te conozco a ti, tú no te puedes esconder de mí. Y conozco tus obras, conozco lo que tú haces, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Tú tienes una reputación de que vives, de que eres rica, de que eres una ciudad inexpugnable, de que nadie puede penetrar tus murallas, de que estás allá, de que eres rica, tienes un nombre, tienes la fama, tienes el aura de que tú eres Tara Esther de Moya, de esa sierva de Dios, Wellington, wow, ese muchacho que en años atrás. Y nos encanta viviendo cuando dicen, del esplendor pasado. Sí, ese esplendor. Cuando dicen cosas así, el ego hace así. Entonces le dice esto y después le dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto es el lastimero, porque no sé, en las demás iglesias no vemos esa reprimenda, o sea, es eso de que tú te crees que estás vivo, pero realmente delante de mí tú estás muerto. Es algo muy fuerte y muy triste. Demasiado fuerte, porque en las demás iglesias le señala cosas puntuales. Exacto. Aquí le dice, tú estás haciendo un papel.
Así es. Tú te estás haciendo un papel, estás viviendo de la fama de otrora, estás viviendo de lo que eras, estás viviendo de la fama que tenía porque era rico, por el oro, por las telas, la lana, por toda la pompa que tenía la ciudad. También la ciudad tenía mucha gente que era, usted sabe que todas estas ciudades pasaron por la ideología, podemos decir, las ideologías y la fuerza del imperio griego también, porque fue conquistada por Alejandro. Sí. Había mucha gente también, muchos filósofos. Ilustres. De hecho, el que habla mucho de las fábulas, Esopo, la fábula ya, Esopo era de Sardis o Sardes, el nombre que le decían los persas. Entonces ellos habían vivido por mucho tiempo de esa fama, pero Dios lo desenmascara y le dice, estás muerto. Hay una anécdota que yo soy muy recurrente haciéndola, la he hecho más de 1000 veces, la voy a hacer otra aquí, 1001, y es de un árbol que estaba en una ciudad, un árbol fuerte, grande, que había sido símbolo de referencia para todos los vecinos del lugar. Bajo el árbol mucha gente trabajaba, mucha gente comerciaba, y siempre la gente decía, mira, yo vivo cerca de aquel árbol, o toma con referencia el árbol grande, ancho y fuerte. Entonces en una ocasión vino un viento y el árbol se quebró. Cuando el árbol se quiebra, para sorpresa de muchos, estaba podrido por dentro. Había sido símbolo de esplendor por fuera, pero estaba podrido por dentro. Mientras hablamos de esa historia de la iglesia de Sardis y de la ciudad de Sardis, automáticamente nosotros nos hacemos un análisis interior. Estamos viviendo en una cultura del envase, la cultura de lo que se ve por fuera, y menospreciamos el contenido. Esta iglesia no tenía vida espiritual. Estaba en un estado, vamos a decir, comatoso, en coma, porque más adelante, inerte, sin fruto. Más adelante vemos que todavía tenía vestigios de vida. Dios le dice, hay algunas cosas por ahí que están, resucita eso, que está casi muriéndose también. Porque siempre hay una esperanza si nosotros dejamos espacio a que la vida de Dios y el Espíritu Santo haga el trabajo en nuestra vida. Las cualidades, esa es la primera. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. La primera reprimenda. Aquí viene porque el mismo Dios que también te reprende, Él te da la salida. Y te dice, sé vigilante y consolida lo que queda. La Reina Valera dice las cosas que están por morir. Por eso digo que está en un estado de coma espiritual. El que está en coma no habla, no siente, pero todavía está vivo. Todavía hay una esperanza. Lo que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo conozco tus obras y te he escrutado y no he hallado tus obras perfectas. No has satisfizo, ¿se dice así? Sí. Satisfizo. Las expectativas que yo tenía. Entonces Dios va a pasar por cada una de nuestras vidas y va a hacer un análisis profundo para ver cuál es la situación. Si nosotros vivimos haciendo una apariencia, porque ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la apariencia, el tiempo de brindar una imagen. Entonces por eso es que este mensaje de esta iglesia tiene mucho que ver con la iglesia hoy. Porque queremos aparentar que somos fuertes, que yo soy el evangelista, el profeta, el apóstol, Dios mío. El adorador, el pastor. Pero vivo una doble vida. Vivo una vida doble. Quiero aparentar lo que no soy. Dios te dice, tiene nombre, tiene fama. Tienes una reputación que creaste en el pasado, pero en el presente no eres nada. Estás muerto espiritualmente. Sé vigilante, está alerta. Una de las cosas que escasea hoy en día es el discernimiento de espíritu. Cuando una iglesia no tiene vida espiritual, es porque el discernimiento no está. El discernimiento de espíritu lo podemos lograr o podemos ejercitarlo conociendo la palabra de Dios. Una iglesia que está muerta no tiene pasión por la palabra de Dios, no tiene vida espiritual. El Espíritu Santo no está ahí. Por eso le dice, sé vigilante. Las sorpresas que te pasaron, el primer ataque de sorpresa con Ciro, después viene un segundo ataque con Antíoco también de sorpresa, y después viene un terremoto. Te pasó los primeros dos, el tercero un desastre natural, pero te pasó por descuido. Pero si hubiera estado alerta, si hubiera estado con tus ojos espirituales pendientes, quizás no te hubiera pasado eso. Y tú sabes, Wellington, discúlpame,
que uno comienza a vivir en ese estado de muerte espiritual y tú te encuentras entonces en una lucha porque tú aborreces el pecado, pero a la misma vez amas ese pecado que estás cometiendo. Entonces eso hace que se seque tu vida espiritual porque tú tienes una lucha, tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, y eso fueron una de las cosas que le pasó a la iglesia de Sardis. Sí. O sea, sabía lo que tenía que hacer, pero vivía de la liturgia, vivía de lo que se supone que aprendió, pero nada más. Amaban su fama. No había vida No había vida espiritual. espiritual. Aunque ellos estaban en el hoyo en que se encontraban, amaban que la gente lo admiraba. Y muchas veces pasa eso en nosotros también. Es un asunto de la carne, en realidad, la cuestión de la admiración y de Exacto. que me digan, Sí. vamos a presentar al hermano Wellington, sí, pero tenía que decir profeta, el enviado, el Sí, Naví, sí, Wellington, Los no. nombres, esas cosas. Eso tiene que ver con la carne, porque donde no hay vida de Dios, donde hay palabra de Dios, el discernimiento se activa, y donde hay vida de Dios hay humildad. Los habitantes de esta ciudad eran habitantes arrogantes, porque nosotros somos aquí la ciudad de Sardes. Nosotros somos aquí los que tenemos el oro. Nadie nos llega, una fortaleza impenetrable. Y dicho sea de paso, Wellington tuvo sus momentos de gloria, señores, porque Wellington fue el líder nacional de nuestro concilio, los Paladines del Rey. Y ay, muchos añoramos esos años de gloria. Sí. Sí, los recordamos con mucha vehemencia. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir. Sé vigilante, en otras palabras, activa tus sentidos espirituales. Y hay algo que, mira, yo duré un tiempo trabajando con mi papá en un astillero, y los barcos tienen un sistema de radares que se llaman ecosondas. Las ecosondas son una especie de radar, pero subterráneo. También lo usan muchísimos barcos pesqueros en Europa, Noruega, esas ciudades pesqueras, que están emitiendo una onda y saben dónde está el arrecife, por dónde el navío tiene que caminar. Prende los radares y está alerta. Sé vigilante, porque ya te han dado 2 sorpresas. Por eso estábamos hablando que la historia de la ciudad está vinculada, y hay un paralelismo terrible con la historia de la iglesia también. Entonces, sé vigilante, prende los radares, porque en este tiempo estamos viviendo en un tiempo, en la era del internet, en la era donde yo digo, y siempre soy recurrente diciendo esto, mucha gente va a nutrirse en YouTube. Sí. Mucha gente va a escuchar mensajes en YouTube y vive de YouTube, nutriéndose, comiendo comida así a lo loco. Entonces el internet tiene algo, el YouTube tiene algo que es muy bueno, es una herramienta como que tú te puedes apalancar y crecer en el Señor, pero también está llena el internet de personas sin rostro, personas que no tienen una vida espiritual, no conocen al Señor, tienen nombre de que viven y es el nombre que ponen, fulanito de tal doctor. Tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios para que tus sentidos espirituales puedan estar encendidos y puedas discernir la falsa doctrina. Tienes que ir a la palabra y congregarte en una iglesia, y esto es importante, congregarte en una iglesia, porque estamos viviendo en un tiempo, bueno, hay un dato antes de ayer, de que en Estados Unidos las iglesias no congregacionales, no denominacionales son las que están creciendo. Mucha gente decide congregarse en su casa. Es increíble el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de muerte espiritual. Lo importante, sé vigilante, la más importante, consolida lo que queda. Recuerda pues cómo lo has recibido y oíste, y guárdalo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? Un dolor que siente el pecador por el pecado. Eso es arrepentimiento, también acompañado de un sincero esfuerzo por apartarse de él. Arrepiéntete, levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y me acuerdo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, cuando Pablo le habla a Timoteo sobre esos hombres de los tiempos postreros, que dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, muchos que vemos, no solamente en las redes sociales, incluso en nuestras propias iglesias,
tienen apariencia de que están vivos, pero están muertos. Sí. Llevan una vida doble, una vida de pecado. En los altares son una cosa. De hecho, es lamentoso escuchar ciertos predicadores que uno admiraba hace tiempo atrás y saber que han caído, que están pecando. No quisiera mencionar ninguno, pero recientemente escuchamos la noticia de uno muy importante para nuestra comunidad cristiana, que nos encanta y amamos la palabra, y sobre todo nos titulamos en cierta manera reformados. ¿Cómo cayó? Pero ¿quién iba a decir eso? Porque no se veía. Aparentemente lo que veíamos no íbamos a imaginar que eso pasara, pero ya eso tenía años. Entonces, es increíble porque alguien dijo una vez, el día que una iglesia deje de ser oposición, está muerta. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho que la iglesia de hoy en día esté en esa apariencia de piedad es no hacerle oposición al mundo, a lo secular, a las culturas que entran. Estamos en un tiempo donde nada es nada, Wellington. Claro. O sea, yo hago esto, tengo tal conducta y no es nada, porque nada es nada. Entonces, no queremos ir en contra del pecador, no queremos hablarle ni llamarle la atención por sus pecados y nos volvemos inertes. Sí, eso, bueno, Spurgeon dijo una vez que cuando la iglesia no tiene una fuerte influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene una fuerte influencia sobre la iglesia. Y ese asunto que tú hablas de la secularización, el mundo en la iglesia, estamos siendo bombardeados. Puede ejemplificarse mejor cuando tú haces el contraste y te preguntas, ¿qué es una iglesia viva? ¿Qué es una iglesia viva? Bueno, una iglesia viva es una iglesia que ama la palabra de Dios. Una iglesia viva es una iglesia donde los dones espirituales, los dones que imparten poder para hablar, para decir, para edificar a la iglesia, están mirándose, actuando el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Una iglesia viva es una iglesia que predica la palabra. Una iglesia viva es una iglesia donde los matrimonios son felices y están entregados a la palabra de Dios y a servir a Dios. Una iglesia viva donde los niños crecen instruidos por la palabra. Una iglesia viva que tiene tantas características es una iglesia donde la vida de Dios es el centro y su palabra. Entonces, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde esta cuestión de la apariencia, de la doble vida, de la doble moral y esto de la iglesia muerta, también ha afectado un punto que yo soy también recurrente diciéndolo, y es que el púlpito cristiano está en crisis. El púlpito cristiano, lamentablemente, con dolor en mi alma lo digo, porque uno también predica la palabra, está en crisis. Estamos viendo mucha gente tirando patada voladora en los púlpitos, mucha gente haciendo el papel de coach, animando, si tú todo lo puedes, mucha letra, muchos datos, mucha información, pero no hay vida. Jesucristo dijo, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero mira, mételo preso al tal Jesús ese. Y dice, no, pero es que nadie ha hablado así como este hombre. Entonces, una iglesia que vive es una iglesia donde la palabra de Dios es el centro, donde el púlpito cristiano, sus predicadores, sus líderes, sus evangelistas, no se salen de la palabra. Esto es un bombazo, un barco. No se salen de la palabra, no están improvisando, porque si te saliste de la palabra, hay problemas. Y serios. Amén. Y de este lado del mundo, las iglesias por lo menos tienen un poquito de, todavía están sin equilibrada, por decirlo así, pero hay otras partes del mundo donde tú predicar y decir Jesús es la única vía, Jesús es el único salvador. Sí. La gente te cuestiona porque dice, no, pero ahí no hay inclusión. Tú tienes que respetarme a mí, mi libertad de culto que yo tengo. Sí. Y tienen esa batalla, por lo menos aquí, en este lado, todavía podemos predicar el evangelio y para el colmo no lo predicamos. Sí, eso viene, eso no es nuevo. Muchas de las ideologías de ahora son cosas que estaban en el pasado. Eso fue algo que dijo René Descartes, la duda metódica. Tú tienes que cuestionarlo todo para llegar a la verdad. Tienes que cuestionarlo todo. Lo que pasa es que tú eres evangélico, ustedes oyen todo lo que le dicen y por ahí se van. Sí. Tienes que cuestionarlo todo, pero, oh sorpresa, la Biblia no admite cuestionamientos. Es la norma de normas que lo norma todo y no es normada por nadie. Es la palabra de Dios.
Tú no puedes venir a cuestionar lo que dice la Biblia con datos de información, con mucho YouTube, a tratar de edificar espiritualmente al pueblo, porque eso no funciona así. Por eso le dice, sé vigilante, versículo 2, dice en el versículo 3, recuerda lo que has recibido, porque muchos de nosotros, o los que están muertos, saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y no lo hacemos. Y después viene el Señor y le dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Te voy a sorprender como sorprendí a la ciudad de Sardis. Esa era otra metáfora del Señor. Otra metáfora, sí, Porque el lugar, la gente dormía. Entonces él dijo, si no vendré como ladrón, porque era otra metáfora de él. sí. Ustedes duermen, yo vendré como, para que estemos alerta, yo vendré como ladrón. Los teólogos discuten este versículo porque hay muchos que dicen que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, otros que no, particularmente yo creo que no, que esto tiene que ver con una irrupción en el tiempo. El Señor te va a sorprender, te va a salir al encuentro y va a escrutar tus obras y te va a dejar al desnudo. Por eso es importante que lo que estamos haciendo aquí, que llegue a los que están escuchando y que usted pueda meditar. ¿Seré yo un cristiano muerto, vivo en un estado de muerte, un comatoso espiritual? ¿O estoy en la iglesia perdiendo el tiempo? No sé qué estoy haciendo, para qué estoy aquí. Tengo tantos años en la iglesia, pero ¿y qué? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde está la exhibición de la vida de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios en ti? ¿Eres tú un ciudadano de Sardis o perteneces a la iglesia de Sardis, metafóricamente hablando? Esas son preguntas importantes. Y lo sorprendió. Vemos en la historia que lo sorprendió. Claro. Porque que te pase una vez, ok. Que te pasen dos, más o menos, pero que te pasen 3 veces lo mismo. Y siguen en la misma Y situación. no tomar una decisión de estar alerta. Y yo creo que Dios nos está llamando la atención en este tiempo, a través de la palabra del Señor, a estar alertas y velando sobre nuestra vida espiritual. Amén. No solamente porque Cristo sabemos que ha de venir por su iglesia, sino también porque nosotros mismos no sabemos si nos vamos mañana y en nuestra vida espiritual. Amén, es Entonces, así. Lo que pasa es que el pecado nubila, el pecado te ciega. Piensa en los momentos de oscuridad en tu vida, en los momentos difíciles. Tú estabas perdido, no sabías qué hacer. El pecado te ciega, y ellos estaban envueltos en su nebulosa de su oro y de su lana, y nosotros somos los primeros que bregamos aquí con esto y teñimos lana y somos una ciudad rica, y estaban cegados acerca la ciudad y la iglesia también. En el sentido espiritual, la iglesia estaba totalmente ciega y el Señor tuvo que venir a hacerle esta reprimenda, porque el pecado ciega, el pecado nubila. y es increíble porque el evangelio llegó allá a Sardis porque desde Éfeso Hubo un movimiento. Ese De movimiento Éfeso, llegó a la iglesia de Sardis. Entonces, Y se es mantuvo en increíble un lugar. cómo se predicó la palabra y lo que Dios hizo en Éfeso. De hecho está en los Hechos, en Hechos capítulo 19, versículo 10, Ujú, donde sí, ahí sí. podemos encontrar el contexto histórico de esto, cómo Dios se acercó, llegó hacia ellos y ellos no pudieron retener esa parte de ese Cristo avivado que el mismo Pablo y todos sus súbditos o seguidores habían predicado. Amén. En aquel lugar. Es increíble cómo el Señor llama la atención. Pero en el versículo 5, Wellington, específicamente, bueno, el 4, el 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis Dios que mío. no han manchado sus vestiduras. Eso viene siendo como ese Elín en medio del desierto, porque uno dice, hay esperanza, Siempre hay un remanente. hay esperanza. Sí, por eso digo que era un estado de coma espiritual, porque aunque estaba muerto, inerte, y el muerto no tiene vida, el muerto no canta, el muerto no predica, el muerto no va a los hospitales, el muerto no coopera con el pastor ni coopera con la sociedad de jóvenes, porque el que está muerto no está muerto, y el que está muerto, y si está muerto, está muerto. No puede hacer nada, pero era un estado de coma espiritual. Habían algunas cosas que podían vivir, y también, pero tienes unas pocas personas. La señora allá atrás, esa hermana no habla, pero siempre está orando allá. Unas pocas personas que no vivían la cultura del envase, no hacían el bulto, ni vivían de su reputación, sino que eran personas transparentes,
expuestas, como decían los reformadores, ante Dios. Así. Corandeo, vivían una vida en santidad ante Dios y en la palabra de Dios. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Otra metáfora, porque Sardis, la ciudad de la tintorería, donde se teñían telas. Estas telas son telas que no se han manchado. Santo. Dios mío, no han manchado sus vestiduras porque son dignas. Es tremendo, es tremendo. Está hablando de que siempre hay esperanza y siempre hay un remanente. Yo soy parte de ese remanente. ¿Tú lo crees? Claro que sí. Históricamente hay un señor llamado Melito, que en una época él salió de Sardis, y de hecho se le atribuye a que él fue que hizo el cambio entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y este personaje salió de Sardis. Entonces Dios siempre tiene su remanente fiel en cualquier situación. Y qué esperanza, porque el 5 dice, y el que venciere será vestido de esas vestiduras blancas, y sobre todo, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén, amén. Eso, otra metáfora ahí de vestiduras blancas. Ustedes saben de tela, ¿no, verdad? Bueno, yo no, Ángela, sí, yo no. No, pero yo digo el Señor hablándolo a la iglesia de Sardis. Yo sé que ustedes saben, pues son mujeres. El que venza será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré, te voy a defender, te voy a nombrar. Mira, tu nombre delante de mi Padre y de los ángeles. La cuestión que dice ahí del libro de la vida, que los académicos discuten mucho. El libro de la vida no era un libro para Dios. Déjame anotarte aquí, Ángela, Tara, porque como en la escuela. Se me olvidan las cosas, no a Dios. Dios no lo necesita, sino que era una especie de constancia para que tú vieras por qué estás ahí. Mírate tú y verifícate tú. Mira a ver si tú estás ahí. También en Apocalipsis, cuando habla del gran trono blanco, hay otro libro también que no es sino que también los que van a un lugar de condenación. Búscate tú mismo y mira a ver si tú estás ahí también para que conste. No porque a mí se me olvida, no. Es para que tú veas que tú estás aquí por esto y por esto. Entonces es tremendo todo este mensaje a Sardis, y podemos decir que nosotros como iglesia necesitamos resucitar, necesitamos volver, necesitamos darle paso a la vida de Dios en nosotros, vivir en coma espiritual, vivir en un estado inerte, muerto. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia viva. La iglesia del Señor como cuerpo de Cristo, el concepto de cuerpo es que el cuerpo está moviéndose, el cuerpo tiene vida. No es una institución, es un organismo vivo de Dios aquí en la tierra y por lo tanto tiene que estar en acción. Amén. No, a mí me llama la atención porque realmente la iglesia que más me ha administrado ha sido Santa. Hemos visto hasta ahora 5 diferentes puntos de las iglesias, pero a mí me ha llamado más la atención Santa. ¿Por qué? Porque nosotros en esa gloria pasada a veces nos envolvemos tanto y recordamos las cosas pasadas, estamos en el tiempo pasado, pero Señor, cuando yo ayunaba, Señor, cuando yo oraba. Pero vamos a levantarnos a hacerlo ahora porque Dios es presente. Amén. Así. Y está en nuestras vidas presente y está llamando a que nosotros nos levantemos al presente. Amén. A conquistar todo ese terreno que hemos perdido como iglesia. Con el pasado hay que tener cuenta porque a veces nuestra carne utiliza nuestro pasado para nosotros enrostrarle a los demás. Pero es que yo oraba también, yo me metí 4 días, yo hice esto y que lo otro. Y esas son semillitas de orgullo que nosotros debemos tenemos guardados. Amén. Así es. Y bueno, ya que Ángela tocó esos puntos y ya para ir terminando nuestro recorrido por esta iglesia de Sardis, llegaríamos a la conclusión, Wellington y Ángela, de que sí compartimos características similares, la iglesia actual con la iglesia de Sardis. Indudablemente esta iglesia y la reprimenda que el Señor le hace y de la forma que Dios lo desenmascara, confronta a uno mismo. Claro, nuestras vidas, porque no estamos hablando de los demás, es nosotros. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿Cuál es mi posición? ¿Y estaré yo muerta? ¿O estoy viviendo en glorias pasadas?
o cómo veo yo al Señor en este tiempo. Son muchos puntos que debe llamar la atención a la iglesia, a nosotros personalmente. Yo no voy a mirar a nadie, yo Sí. me voy a mirar yo en el reflejado ahora mismo en la iglesia a la que estamos, Dios nos ha traído en esta... El Señor toma una eh, linterna y estamos hablando ahora. vamos a escudriñar tu vida, mira lo que tú eres. Los demás, miren aquí lo que tú eres. Exacto. ¿Puede el Señor escudriñar nuestras vidas de esa forma? Claro que sí. Eh, eh, Tiene el poder el que Él dice que lo conoce todo. Amén. Pero yo te digo en el sentido que nuestros pensamientos estén en una pantalla gigante y todo ese backup de ideas que nosotros tenemos, el Señor lo va a hacer. Por eso tenemos que vivir como al Señor le agrada. Y por eso este mensaje se acopla a la iglesia de todos los tiempos. Y hoy también haga clic derecho y actualice que ese mensaje es para usted también y es para mí. Sí. Amén. Así es. Revisar y hacernos la pregunta, ¿qué está todavía un poco vivo ahí que debemos de resucitar en nosotros? ¿Qué es lo que casi se está muriendo? Que todavía el Señor nos está dando la oportunidad de poder revivir esas cosas espirituales en nuestras vidas que hemos dejado morir lentamente. Amén. Son preguntas que debemos de hacernos, cada uno de nosotros. Créanos que nosotros los que estamos aquí, somos los primeros en ser confrontados con estas palabras. Eso es así. Nada de lo que hablamos Pero aquí legal. lo hablamos para acusarte a ti, no, nosotros mismos. Recuerden que esto, cuando señalamos, señala para allá y señala para acá. O sea que nosotros mismos, los que estamos aquí también, nos identificamos y analizamos y nos autoanalizamos sobre esas cositas que debemos de revivir. Entonces, vamos a vernos reflejados en esas cosas que han de morir. No permitamos que, al igual que Sardis, por 3 ocasiones le fue agarrado desprevisto por no velar. Así que el llamado a la atención en este momento es velemos, volvamos nueva vez. Eso es No a así. nuestras glorias pasadas, Que ya sino a pasaron. retomar en nueva vez Lo que hemos esas perdido. cosas que hemos perdido. Porque muchas cosas que nosotros a veces, son muchos puntos que tiene la iglesia de Sal. Porque hay veces que nosotros nos sentimos gloriosos de lo que somos ahora y realmente necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Un mover para entender que la palabra es viva para atraer a otros. Amén. Mira, son muchos puntos tristes y dolorosos Qué que fuerte, Dios nos fuerte. debe a nosotros mismos reflejarnos a su palabra. De verdad que Entonces, sí. ya para terminar, Wellington, ¿cuáles cosas podrías entonces puntualizar o qué mensaje podrías darle a la iglesia de hoy en día y todos los que nos están escuchando? La iglesia de hoy necesita la vida de Dios. La iglesia de hoy necesita un resurgir del Espíritu Santo obrando en los ministerios. Eso es La así. iglesia de hoy necesita un resurgir de los predicadores en volver a la palabra de Dios. Todos los avivamientos del pasado han estado fundamentados en la palabra de Dios, Así porque es. donde no hay palabra, no hay avivamiento que perdure. Donde no hay palabra, hay un aura, una nebulosa de emoción que puede durar varios meses. Porque en los coritos son buenos, nosotros duramos 2 horas cantando los coritos ahí. Eso dura un tiempito y es muy bueno gozarse el coro, gozar esa emoción. Pero cuando se va la emoción, lo que te mantiene, lo que sostiene a la iglesia es la palabra de Dios. Los ministerios, los evangelistas tienen que volver a la palabra de Dios. Te estoy hablando de la palabra de Dios basado en lo que dice el versículo 2. Sé vigilante, prende los radares para que esté pendiente. Para que no te sorprendan, y los radares podemos encenderlos alimentándonos de la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en los matrimonios, necesitamos el poder de Dios en los ministerios, necesitamos la vida de Dios obrando en la iglesia como la iglesia primitiva, la palabra de Dios como en los tiempos de la reforma, que cambie vidas y transforme corazones y que el Espíritu Santo pueda moverse en su máxima expresión como lo hacía en otrora, y yo sé que lo va a hacer hoy también en este tiempo. Fuera la cultura del envase, fuera el bulto, fuera la pantomima, fuera, no haga tanta, olvídese de lo de afuera y Del busque. ritual, Ay, sí. la liturgia. Liturgias vacías, porque las Eso liturgias es son eso. buenas. Liturgias Ese es el vacías. problema. Olvídese de eso y busque la vida de Dios. Amén. Así No, y es. termina diciendo, el que tiene oído, como siempre, Ujú.
El que Oiga. tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a mí, a las iglesias. Con mayúscula, espíritu. A las iglesias, a todos los que estamos involucrados, que somos llamados iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros vamos a un lugar y nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros. Si Amén, nos vamos amén. de ahí, cerramos, ese lugar es vacío, no tiene nada, pero nosotros somos iglesia donde quiera que vamos. Amén. Entonces nosotros que debemos tener esa vida del Señor, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo no agregaría más nada porque agregar algo más a esto sería dañar todo lo que se ha hecho. Queridos oyentes que nos escuchan, recuerdan compartir, darle like, comentar, señores. Ahí están los comentarios, ahí en el chat. Sí, ahí ahora mismo en el chat. Usted puede escribir o dejarnos los comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda que le vamos a responder. Gracias nuevamente por el apoyo. Muchas gracias, Wellington Amparo, por darnos la oportunidad de tenerlo aquí El placer es mío. en este espacio. Esperamos que no sea la última vez, la primera, pero no la última, que podamos tenerlo pronto. Y recuerden suscribirse si no se han suscrito y estemos entonces aplicando cada una de estas palabras que el Señor ha ministrado a nuestras vidas. Así que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega con Mujeres Arraigadas. Así Dios es. les bendiga. Bye bye.